En Moni TV, La Cumbre. Aquí te mostramos lo mejor de nuestra sociedad. En La Cumbre te presentamos lo mejor de nuestros paisajes. La Cumbre. Estamos orgullosos con lo mejor de nuestra región. La Cumbre. Somos el fruto de nuestro trabajo. La Cumbre. Solo aquí, en Moni TV, tu canal. Saludos a todos y todas. Estamos iniciando un nuevo programa de Diálogo La Cumbre Televisión, dirigido a los pueblos de las dos provincias cercanas, la provincia de Ricaurte en Boyacá y la provincia de Vélez de Santander. Este programa pasa por todos los canales locales de estos pueblos circundantes y luego por YouTube, por Facebook e Instagram llega a cualquier rincón del mundo. Esas son las ventajas hoy de la tecnología y del Internet. Hoy tenemos a un invitado especial para este programa. Nosotros nos conocimos con Iván David Cala Guerrero en andanzas por los caminos reales de estos territorios. Y en esas idas y venidas, pues hemos charlado cantidad de cosas y hemos sabido que Iván David Cala, tiene unos estudios de antropología de la Universidad Nacional de Colombia. Con el correr de los tiempos, pues no ha ejercido en términos generales la profesión, pero todo ese acumulado y esa riqueza en los estudios antropológicos que deja la universidad, pues sirven de base para el análisis de tantos temas que Iván, desde su curiosidad investigativa, pues los ha tomado. De eso es que vamos a charlar en este programa de Diálogo La Cumbre Televisión. Ahora, aquí en esta mesa se encuentra una escultura de las comunidades de San Agustín, Huila, unas comunidades muy ancestrales. Esta escultura hace parte de otras elaboraciones que ha hecho Jairo Guerrero Ruge, que tiene el Museo Campestre aquí en Moniquirá. Saliendo de Moniquirá a Santa Sofía, 5 kilómetros, se encuentra ese museo y allí ha construido, ha elaborado otras esculturas que ustedes cuando visiten a Moniquirá pueden pasar por este Museo Campestre a conocerlos. Eso como parte introductoria, y le damos la bienvenida a Iván David Cala Guerrero. Juvenal, gracias por la invitación. Pues sí, mi familia es de aquí de Santa Sofía y esa es la razón por la que yo terminé viviendo acá, ¿no? Un poco por ese tema del parentesco, ¿no? El hecho de que hay unas fincas que dejaron mis abuelos y digamos, siempre veníamos aquí de vacaciones, pero en determinado momento pues hubo un alejamiento y en determinado momento pues también yo decidí venirme a vivir aquí a Santa Sofía, ¿no? Yo nací en Bogotá, estudié antropología en la Universidad Nacional. Pues yo por lo general nunca me presento como
como antropólogo yo digo que tengo un diploma de antropología, pero como tal no me presento como antropólogo. Digamos, por determinadas razones uno no ejerció así plenamente la profesión, pero sí hay una base para tener un interés, digamos, en términos generales por las ciencias humanas, y pues es un interés que se relaciona también pues con la vida que uno tiene, ¿no? El territorio, ¿no? Sí, porque el territorio que... la antropología, como para hacer una mención, esa ciencia que aborda, ¿qué trata en términos generales, Iván? Bueno, la antropología se define como el estudio del hombre, ¿no? Ese es el término, Su significado. el significado como tal. Es el estudio del hombre en sus diferentes dimensiones sociales, culturales, biológicas, ¿no? Pero de pronto es mejor tratar de entender la forma como se va desarrollando esa disciplina, como para tener una mejor noción de lo que es la antropología, de la particularidad que tiene la antropología dentro de las ciencias humanas. Y pues digamos, la antropología surge en un contexto de colonialismo donde investigadores de los países que son, digamos, potencias en ese momento del mundo colonial, están mirando las sociedades que están en esos sitios donde esos países están desarrollando el colonialismo. Entonces la antropología es una visión de las otras sociedades diferentes a la sociedad occidental, y es una visión que surge, digamos, para tratar de comprender en buena medida esa misma sociedad occidental, ¿no? Entonces, en un primer momento, la antropología mira esas sociedades como parte del desarrollo evolutivo, ¿no? Hay una corriente que es el evolucionismo, que trata de plantear que todas las sociedades humanas tienen un destino, ¿no? Que es desarrollar unas formas, van desarrollando unos estadios, tienen unos niveles de desarrollo, pero que todas las sociedades humanas necesariamente pasan por esos niveles de desarrollo. Entonces, esa visión de estos personajes académicos de Inglaterra, de Francia, de Estados Unidos, que están mirando esas sociedades, ellos están tratando de descubrir cómo en determinado momento fueron las sociedades a las que ellos mismos pertenecen, ¿no? Esa mirada entonces de la antropología, ¿no? Pues para los que somos legos en la materia, pues es una ciencia a veces como extraña. Es decir, por lo menos en la secundaria no se comenta mucho, no sé cómo Iván se inclinó al final por esos estudios de la antropología, y la antropología desde luego que tiene tantos campos de aplicación en el aspecto cultural, social, lingüístico, étnico, arqueológico. Pero entonces, para este programa, Iván nos va a participar de sus miradas a partir de los enfoques antropológicos de aspectos que le han interesado y que lo han detenido pues a estudiarlos de alguna manera. Es el caso de la lingüística y de la literatura. Mejor, más específico en el plano de la literatura y de pronto la literatura infantil. ¿Nos podría comentar algo acerca de eso?
Bueno, en determinado momento cuando uno tiene que presentar digamos un proyecto de investigación, pues a mí me llamó mucho la atención la literatura infantil. Digamos, la literatura en general, a mí siempre me ha apasionado la literatura, ¿no? Como porque uno aprendió a disfrutar eso desde muy joven, ¿no? Mi papá siempre me Encauzó. siempre me enseñó eso de que sí, y uno va aprendiendo a disfrutar eso, incluso pues ahí también hay como un asunto genealógico, porque mi abuelo también parece que a él le decía que leyera mucho, y mi abuelo también recordaba que el papá de él, en un pueblo del Tolima, Río Blanco, Tolima, era una persona que leía muchísimo, ¿no? Leía mucho, y pues eso, digamos, ahorita puede que no sea nada excepcional, pero cuando uno mira en ese momento del tiempo, que podría ser, épocas. pues en esa época alguien que tenía un gusto por la lectura, pues era algo muy especial. Digamos, a mí me interesó mucho el tema de la infancia en la literatura, el tema de la literatura infantil, ¿no? Sobre todo por el hecho de lo que son, de cómo los niños pueden ir aprendiendo el mundo a través de la literatura, y cómo los niños también pueden ir construyendo su mundo de una manera muy, muy libre, a partir digamos, de esas historias, de esas historias sencillas, ¿no? Como por ejemplo, que recordemos por acá, que es una historia casi de carácter mundial, la de Pinocho. ¿Usted la sí, leyó? La de Pinocho, digamos, ahí hay una concepción del niño, uno puede mirar la concepción que se tiene de infancia en determinado momento histórico, ¿no? Que al niño hay que disciplinarlo, ¿no? Hay Ajá. que disciplinarlo, tiene que ser juicioso, tiene que obedecer, ¿no? Y es una cuestión que también se presenta, digamos, eso es una interpretación que uno hace de ese concepto de infancia, pero resulta que cuando uno mira la intencionalidad del autor, uno descubre cosas muchísimo más políticas, más complejas, porque él está haciendo referencia a la construcción de un país, de Italia, ¿no? De una nación que se está configurando en ese momento. Y quien lo maneja a Pinocho, ¿no? Geppetto, sí, O sea, también se manejan a veces pues personajes, ¿no? Y sí, hasta claro, lo manejan desde arriba. Es también una metáfora de que el niño tiene que obedecer de una u otra forma al titiritero, ¿no? Ajá. ¿Y Pinocho no se revela ante eso en algún momento? Pues yo lo que recuerdo bien es que los castigos son fuertes, ¿no? Sí. Tiene que sufre. Y también ahí puede estar el tema ¿no? de que educa al niño para no tener que castigar al hombre. Digamos, en cierta medida los padres van diciendo, no, es que yo estoy corrigiendo a mi hijo. Sí. Y ese trabajo que hacen ahí con la madera para la construcción de Pinocho también tiene su significado. Sí, la madera, que es un elemento, digamos, de la naturaleza, ¿no? Es un elemento que tiene que crecer y que tiene que llegar a una madurez para finalmente ser moldeado, ¿no? La madera no se puede tomar en cualquier momento, tiene que estar madura también, tiene que tener unas características, ¿no? Y que hayan alcanzado hasta para hacerle la nariz a Pinocho. Sí, bueno, sí. Ahora, Iván ha leído a Jairo Aníbal Niño, algunas obras de Jairo Aníbal Niño, nuestro escritor aquí boniquireño. Algo de los poemas a mí me parecen muy bonitos porque son muy, muy, muy sencillos. Hay un poema, yo recuerdo que una vez recité un poema de estos
de que yo no tenía así mucho dinero para regalarte nada, pero te regalé unas semillitas de esto otro, y porque en última yo lo que quería era regalarte un bosque, ¿no? Ajá. Y le regala unas semillitas. Eso en cuanto a la poesía, pero pues yo tengo el referente que Jairo Aníbal Niño pues es el autor de una de las obras más importantes del teatro de Colombia en el mundo, la más representada, que es el Monte Calvo. El Monte Calvo. Que trata este tema de la guerra. De Corea. De la guerra de Corea y pues de los traumas de la guerra, ¿no? De los traumas que quedan de la guerra. Y ahí siguen en los desfiles del 20 de julio, todavía quedan algunos soldados y algunos oficiales que fueron a la guerra, no sé por qué fueron a la guerra de Corea, y les hacen grandes menciones como héroes, ¿no? Eso en esa relación. Ahí hay mirada antropológica, mirada social, mirada política y un mensaje que nos va dejando Iván con relación a que las familias, ¿no?, encaucen a sus niños a la lectura de obras, pues desde su nivel, de las obras infantiles que tanto les encantan y que los van a seducir para ser grandes lectores durante toda su vida. Qué bien, don Iván David. Vamos a hacer ya una primera pausa en este programa de Diálogos La Cumbre para seguir conversando, como hemos conversado tanto en las caminatas por el Camino Real de la Miel, desde la Quebrada de la Caña hasta el Puente de Minas. No se retiren, ya volvemos a Diálogo La Cumbre, Televisión. Bueno, volvemos a Diálogo La Cumbre, Televisión. Otro tema que le ha llamado la atención a Iván y que lo ha venido revisando, lo ha venido reflexionando, lo ha venido estudiando, sobre todo a partir de su vinculación en este territorio, ¿sí? Santa Sofía queda también en la provincia de Ricaurte, muy cerca a Moniquirá. Y hay un tema que tiene que ver con la identidad de los pueblos, Iván, con la identidad de las regiones, con la identidad que generan pues las costumbres de las municipalidades, de las aldeas, para que sean ellas lo que son, diferentes a otros. Es decir, ¿en qué se diferencia un pueblo de otro? Pues en rasgos identitarios, necesariamente. Y acá, en este caso, en su mirada sobre la identidad de la región, sobre la identidad de estas locaciones, ¿qué ha encontrado? Bueno, pues sí, bueno, en primera medida la identidad es algo que se construye, digamos, en oposición, ¿no? También, no simplemente es cuáles son los rasgos que me caracterizan, sino cómo me diferencio yo de los otros, ¿no? En qué medida soy diferente. Hay un tema en las comunidades indígenas y es la forma en la que ellos se nombran a sí mismos, ¿no? Por lo general la palabra con la que se definen ellos, lo que significa es la gente, la verdadera gente, ¿no? Nosotros somos la verdadera gente y los otros pues no es que no sean gente, sino que son otro tipo de gente, ¿no? Así lo van construyendo los grupos indígenas. Pues en el caso de nosotros no vamos a decir que nosotros somos más gente que los otros, ¿no? La identidad aquí, como yo la veo, digamos, en la experiencia personal, pues tiene que ver con una familia que en un contexto, digamos, muy local, pues tiene cierto grado de reconocimiento social, ¿no?
Mi abuelo era un personaje que pues era como una especie de líder. En determinado momento él era el único liberal del pueblo, y era una persona que aquí recuerdan, digamos, con mucho cariño, ¿no? Entonces uno puede pensar la identidad como algo que se va construyendo por una parte asociado a esos temas, ¿no? Al tema de, bueno, quiénes somos nosotros digamos, específicamente los ofileños, a pesar de que, digamos, por tradición de abuelos paternos y maternos, nosotros somos liberales, pues Santa Sofía es un pueblo conservador, y algo que siempre sale a relucir en las charlas con los vecinos es, no, ustedes son liberales, ¿no? Entonces, digamos, ahí hay como un elemento de oposición dentro de un pueblo conservador. Nosotros somos los liberales, o éramos de los pocos liberales en determinado momento. Esas son identidades que lo sujetan a uno mucho, lo que uno puede llamar identidades locales fuertes. Pero la identidad también tiene unos factores que son los factores digamos, cambiantes. Digamos, la identidad como parte de un derecho, tenemos derecho a ser quienes somos, pero también tenemos derecho a cambiar, ¿sí? La identidad tampoco puede verse como algo sujeto que nos obliga a seguir una tradición, sí, sino también la gente tiene derecho a construir su identidad. Si la vida para una persona no ha sido grata, por ejemplo, pues la persona tiene derecho a irse, a construir otra historia, a rechazar su propia historia. Yo pienso que eso también es un derecho. O sea, que la identidad también en el campo investigativo, pues se habla de los ancestros, de los pueblos, sí, en todos los aspectos, en todos los ámbitos, cultural, costumbre, social, económica, política, en el tema del agro, cómo era hace miles de años, cómo se cultivaba la tierra, en la música, qué rasgos han quedado de la música, pero como dice Iván, la identidad también es cambiante, es decir, mantener los ancestros y ver lo nuevo, sí, de esa modernidad que de pronto no atente contra ese pasado. Sí, pues yo pienso que hay un ejemplo que me viene a la cabeza ahorita. Un amigo nos invitó a Tinjacá, un amigo constructor, y él las casitas, digamos, las reconstruía, aprovechaba la parte antigua de las casas, las reconstruía, y en una casita nos comenta, no, pues es que yo les insistí, una finquita que había comprado, que le insistió a la familia que no vendieran, ¿no? Que se mantuvieran ahí porque ellos eran de ahí, y la respuesta de ellos fue, no, nosotros aquí sufrimos mucho. Nosotros aquí de niños, de jóvenes, sufrimos mucho. Ir a la escuela era un sufrimiento, y el recuerdo que tenemos es una tortura y no son recuerdos gratos. Entonces yo pienso que sí, o sea, uno trata personalmente uno respeta, digamos, la tradición, porque la identidad de uno está fuertemente amarrada a eso. Pero para mí también hay una reflexión, y es que si hay una persona que realmente no quiere desligarse completamente de eso y quiere salirse de eso, tiene derecho a hacerlo. O sea, que rompe a veces con las tradiciones, ¿no? Se rompen, sí, con algunas tradiciones, pero aporta nuevas cosas a partir de sus estudios, de sus viajes, del reconocimiento de otras latitudes, sí, de otros entornos. Ahora, allí en Santa Sofía, para hablar de Santa Sofía, en el plano de los cultivos, se ha mantenido la identidad en la flora allí de la región, o ha cambiado, para hacer un análisis aquí comparado ahora con Moniquirá, con esta parte baja de la provincia de Ricaurte.
Pues no, allá ha cambiado mucho, ¿no? Yo creo que ha cambiado mucho porque, digamos, tradicionalmente allá el cultivo, por ejemplo, el cultivo siempre fue la curúa, ¿no? Ajá. También pues se cultivaba trigo, Más antiguo. mis abuelos maternos cultivaban, mis bisabuelos maternos cultivaban trigo en el lado de Santo Exeomo y todo eso se acabó, ¿no? Todo eso se acabó ¿Y ahora qué cultivos hay en Santa Sofía para que lo conozcan? tomate, el tomate invadió todo, ¿no? En invernaderos, como en invernaderos. Es un paisaje de invernadero, ¿no? Es un paisaje de invernadero. Es algo que yo he mencionado en otros lugares cuando se llega de pronto en avión a Bogotá, mirando todos esos invernaderos que hay, pues aquí podríamos decir que es un pueblo de plástico. Sí, sí, el plástico tiene... Cubierto de digamos, plástico. uno Bueno, y acá entiende- en la vecindad con Moniquirá, pues que también aquí los cultivos son de la caña, los cultivos de la yuca, pues no ha cambiado mucho, sino que se han exterminado. Es decir, los campesinos se han ido seguramente a buscar otros horizontes, ¿no? Y abandonan estos territorios. Entonces son elementos que vamos conversando sobre la identidad para que todos también nos atrevamos pues a indagar, a investigar el origen desde nuestras familias, el origen de las costumbres, el origen o la continuidad de la gastronomía, también que le da la identidad a los pueblos, ¿no? Para reconocer lo que somos hoy y qué fueron estos pueblos hace unos años atrás, Iván. Sí, el tomate, digamos, pero el tomate ha transformado el pueblo, digamos, ha sido una oportunidad económica para el pueblo, para prosperar, ¿no? Una prosperidad relativa. Sí, pues lo que pasa es que como uno, digamos, yo me dedico a la ganadería y uno, digamos, se dedica a esa actividad y pues yo la verdad, yo no los cuestiono tanto porque es que uno entiende la gente, digamos, la gente, por ejemplo, el tomate ha hecho que mucha gente no se vaya para Bogotá, que no se vaya para Bogotá a buscar mejores oportunidades porque les pagan ahí un sueldo que puede que no sea el mejor, pero eso les permite estar ahí. Entonces, ¿qué es lo otro? Claro, uno tendría que pensar que lo ideal sería que tuvieran muchísimo mejores condiciones, pero pues Y la que sea extensivo pues a la mayoría de los campesinos, que puedan también tener sus parcelas, Sí. que cultiven, ¿no es cierto? Y no dependan simplemente del laboreo, del trabajo mismo, como una condición de vida necesariamente, Iván. Eso en los términos, digamos, de la identidad en este capítulo que estamos trabajando. Son elementos, no son cosas terminadas para que ustedes las continúen investigando con sus bibliotecas, en sus colegios, en las universidades, en la enseñanza y en los aprendizajes como autodidactas. Iván, lo invito a que hagamos una segunda pausa y ya continuamos en Diálogo La Cumbre Televisión. Escribir y leer, todo un gran placer. Adquiera y lea con su familia los libros del autor Juvenal Nieves Herrera. Libros como La identidad de un pueblo, Moniquirá. Interrogar o examinar. Eróticos y eróticas, en Tetule. Poemas de libre vuelo. Cuentos breves de extensión limitada. Cuentos, historias y relatos. Izquierda, centro, derecha. Ideario educativo y pedagógico. De venta en las librerías y papelerías de Moniquirá y la región. Gracias por compartirlos. Juvenal Nieves Herrera. Bueno, la audiencia de Diálogo La Cumbre Televisión. Continuamos en este conversatorio con Iván David Cala Guerrero, con sus bases académicas en el ámbito de la antropología, para mirar el mundo. Eso es lo que estamos charlando en este encuentro. Integrándolo con el espacio anterior, hay unos escenarios, unos lugares
donde se encuentran acumulados a nivel escrito, con tinta china, con tinta indeleble, unos muy antiguos, y luego ya apareció la máquina de escribir y ahora los computadores, que son los archivos. Hay archivos generales, el Archivo General de la Nación, los archivos departamentales, los archivos municipales que deben existir, y hay otras también entidades que van conservando piezas muy antiquísimas, que al ir en esos niveles de investigación hay que acudir entonces a las notarías, a las parroquias, pero también hablar con nuestros antepasados, con las personas mayores que nosotros, para ver ellos a nivel de la oralidad qué conocieron también de sus abuelos, de sus tatarabuelos, bueno, y ahora los nietos como investigadores tipo Iván Cala, que van encontrando. Entonces, ¿qué le ha servido a usted el paso por allá, por los archivos que hemos mencionado, Iván? Bueno, pues entender que los archivos son una parte importante, ¿sí? Que puede dar muchísima información, pero que desde la perspectiva antropológica pues son apenas una parte, ¿no? Ajá. Uno tiene que entender que cada sociedad tiene su forma de narrar, su misma forma de estar en el espacio y de estar en el tiempo, ¿no? En este caso, digamos, cada sociedad tiene su historicidad, su misma forma de verse en el tiempo. En muchos casos los mecanismos de esa historicidad son la memoria, la tradición oral, la cultura material que remite a un momento del tiempo, artefactos, etcétera, etcétera. Y pues los documentos también complementan. Los documentos son la herramienta fundamental en lo que es la historia como tal, la historia como disciplina. Pero la antropología, lo que permite la antropología es entender que hay muchas herramientas que ayudan a construir esa historia, ¿no? La antropología tiene digamos, la característica que tiene, más allá de mirar al otro diferente a la sociedad occidental, lo que tiene es, digamos, la metodología, tiene que ver con el ejercicio etnográfico, lo que se llama la etnografía, que Ajá. es el investigador, está presente en una comunidad, llega a esa comunidad y aprende, está mirando, está describiéndola, pero tiene que aprender el idioma, tiene que hacer parte de ciertos ritos, participar de ciertos ritos para comprender mejor y tiene que preguntarse no solamente qué es lo que dicen los sujetos de la comunidad, sino también lo que hacen, ¿no? Porque puede coincidir lo que dicen con lo que hacen, pero también puede no coincidir. Por ese es el papel del etnógrafo entonces, y luego después de que hace todo ese trabajo de campo, por un tiempo que puede ser corto, mediano o largo, donde va tomando sus notas y entrega al final otro documento que lo leerán futuros investigadores. Sí, eso es como... Eso ya sería, digamos, la etnología como tal, ¿no? El documento final, donde ya se hace el ejercicio comparativo con diferentes sociedades, ¿no? Y se trata de plantear una hipótesis sobre las sociedades humanas, hipótesis que pueden buscar, según la escuela antropológica, buscar las coincidencias, buscar las diferencias. Bueno, hay diferentes... Y dentro de esa revisión de archivística que de pronto ha hecho en algún momento Iván, ¿recuerda algún aspecto que le haya llamado la atención, impactado y que tenga pues aplicación y que lo podamos comentar aquí al Diálogo de la Cumbre de Televisión?
Bueno, yo una vez colaboré con un trabajo en Cogua que era sobre hacer una etnohistoria de Cogua, ¿no? Entonces era una revisión en los archivos, en el Archivo General de la Nación, y pues hay unos documentos que tenían los españoles que eran las visitas. Las visitas eran, digamos, como inventarios que hacían las autoridades españolas sobre las comunidades indígenas de la época, ¿no? Entonces describen, hay tantas personas en una comunidad, tantos niños de tanta edad, tantas mujeres, tantos hombres, tienen tantos animales, tanto, digamos, una cosa que sería como muy técnica, ¿no? Pero también hay documentos jurídicos, ¿no? Los documentos jurídicos ya pueden revelar los conflictos, ¿no? Las problemáticas, pasó esto y esto. En el archivo, ese no lo he visto personalmente, pero era una observación que hacía un profesor de la Universidad Nacional, Augusto Gómez, sobre cuando estaba el Archivo General de la Nación. El Archivo General de la Nación tiene unos documentos como tal, en físico, pero también recopila los archivos de todo el país, los microfilmó. Y entonces él hacía referencia a cómo en el archivo arzobispal de Popayán, a los investigadores, a los que iban a hacer ese proceso, les negaron la posibilidad de grabar, de registrar los documentos que tenían que ver con los delitos sexuales que tenían registrados en el archivo arzobispal, ¿sí? ¿Por qué? No se sabe quiénes estarían vinculados por ahí. Sí, claro, pero estamos hablando de documentos que tienen por lo menos... Que son públicos. Sí, que son públicos, pero que son antiguos, ¿no? Sí. Entonces, de una u otra forma es como, no queremos que se conozca lo que pasaba hace 3, 4, 5 siglos. Realidades. Acá, Iván, además hablando de los archivos, hemos conocido que en Vélez, fue una de las ciudades muy importantes en la época republicana, ¿no? Después de la colonia, llegó a ser la capital del estado de Santander, con representantes a una cámara que establecieron allí, y hay un archivo en una de las notarías, un archivo muy amplio que también hay que pasar por esos lugares. Ahora, Iván, usted dentro de sus sueños, dentro de sus tiempos presentes y futuros, ¿qué le gustaría investigar en los archivos de estos pueblos por acá? A mí me causa muchísima curiosidad los primeros momentos, digamos, de la llegada de los españoles, ¿no? ¿Cómo se da eso que muchos llaman el choque de dos mundos, pero en realidad es un mundo acabando con el otro, ¿no? Y en últimas nosotros pues somos producto de ese mundo, nosotros somos producto de unos procesos que al comienzo pues en el tiempo son muy violentos, son tremendamente violentos, que tienen que tener mucha angustia, porque una persona que vive acá, que tiene, digamos, su tierra, sus fincas, o que vive aquí en este espacio, en estos espacios, y saber que vienen unos personajes
Yo siempre he pensado mucho eso, digamos, yo miro el espacio y me pongo a pensar, bueno, ¿y aquí qué pasaba hace tantos años? ¿Cómo fue esto? ¿Qué sentían, no? ¿Qué sentían? El miedo que debieron tener, ¿sí? Y esos son procesos que ahí dan comienzo a lo que va a ser siglos después, digamos, nuestra sociedad, ¿no? Porque Tema para investigarlo y bien interesante, porque sí, por acá pasaron españoles y nosotros que hemos llegado allí al puente de Minas, por ahí cruzaron unos españoles de paso pues para Villa de Leyva y Ubatey y Bogotá, y como siempre venían era en busca de oro. Pero como en esta región al parecer no había oro sino cobre, no le llamó la atención, siguieron su camino. Sí. Bueno, Iván. Siguieron la sal, ¿no? El camino de la sal que... Sí, exacto, otra conquista. Una última pausa y vamos a concluir este programa pues tan interesante en este conversatorio que venimos adelantando con Iván David Cala Guerrero. Llegando a esta última parte de Diálogo La Cumbre Televisión y charlando con un antropólogo de estudios de antropología, no podemos dejar un tema que entre otras cosas se viene colocando como al orden del día. Pero así haría una referencia. En Colombia es un país pluriétnico. Hay comunidades afrodescendientes, comunidades indígenas, campesinos, pues que son, digamos, los que se mantienen allí en el laboreo de la tierra y que son muy importantes para la economía de un país. Pero hacer referencia a las comunidades indígenas. En Colombia, claro, se ha diezmado mucho a los indígenas como se diezmaron a nivel de toda la América Latina, después de tener más de 80 millones de indígenas cuando llegaron los españoles a estos territorios. Hoy vamos a ver cuántos quedan. Y ellos se resisten para existir. Siguen existiendo porque están resistiendo a sus tradiciones, a defender sus territorios, a defender la Pachamama, a defender la tierra misma, la naturaleza. Entonces tenemos comunidades indígenas, Iván y lo sabe, pues en la mayoría de los departamentos, en el Amazonas, Caquetá, Putumayo, el Vichada, por el otro lado encontramos en Nariño, en el Chocó, en Córdoba, en Bolívar, en la Sierra Nevada de Santa Marta, los Arhuacos, por norte de Santander, tenemos también en la región del Catatumbo, comunidades indígenas, en Boyacá, también aquí en el norte de Boyacá, y pues los descendientes por todo el departamento, ¿no? Que nos parecemos y se van pareciendo muchos a los muiscas. Y en la capital de la República también allí hay algunos asentamientos de indígenas de origen muisca. Bueno, ese recorrido que hacemos es para mencionar que con el nuevo gobierno que se avecina del pacto histórico de Gustavo Petro y de Francia Márquez, pues se han nombrado a 3 representantes de comunidades indígenas, a Leonel Salavata Arhuaca, a Patricia Tobón en Vera y a Yubane Yuli Nasa. Iván, ¿cómo le parece, digamos, ese reconocimiento, que uno le entiende así, un reconocimiento a la lucha, a la acción de las comunidades indígenas de este país en el nombramiento en 3 cargos que son muy importantes, un representante, Leonor Zabaleta, representante ante la ONU, Patricia Tobón, que va también en defensa de los derechos humanos, y Giovanni Yuli en la distribución de la tierra, producto de la negociación de paz en La Habana.
¿Cómo ve ese reconocimiento que le hacen a las comunidades indígenas con estos 3 representantes que hemos mencionado? Pues la palabra reconocimiento como tal es una palabra, digamos, filosóficamente muy bonita, porque es una palabra, es un ejercicio, digamos, como muy elemental de todas las especies, ¿no? Digamos, los animales entre sí reconocen a los de su propia especie, ¿no? Una res reconoce a otras reses, un perro reconoce a otra. Entonces, reconocimiento es una palabra de reconocernos como parte, digamos, de lo humano. Los humanos necesariamente tienen que reconocerse entre sí, y una de las tristezas más grandes en el mundo, y especialmente en la sociedad colombiana, es esa falta de reconocimiento, ¿no? El no reconocerlos como parte del mismo espacio que todos de una u otra forma compartimos. Entonces, a mí me parece una maravilla que ellos sean nuestros representantes, y que sean nuestros representantes mucho más que por digamos, por llenar cuotas, entre comillas, de decir, venga, nombremos unos indios, no, sino porque ellos han luchado y ellos también nos representan, ¿sí? Nosotros sentimos que ellos son gente que hace parte de nuestra sociedad y nos sentimos identificados con ellos porque han dado una lucha, y porque como indígenas también tienen una particularidad, que es la forma en la que ellos ven el mundo. Digamos, lo humano es eso, es reconocer que las diferentes sociedades humanas construyen su mundo de determinada manera, y la forma en la que construyen su mundo es una forma única e irrepetible, ¿no? Entonces, es un orgullo grande, ¿no? Es un orgullo muy grande. Sí, también por las palabras que utilizaba Francia Márquez, ¿no? Los nadies y las nadies, ¿no? ¿Por qué tienen que ser personajes de determinado contexto social los que nos representen? No, ellos nos representan a nosotros. Y que además tienen de su lucha, y que no se han desvinculado de sus territorios, también han accedido a la educación y a niveles de la cultura. Por eso tienen elementos y conocimiento de los cargos a los cuales los han mencionado, los han nombrado, para que puedan hacer el ejercicio con una buena representación, como dice Iván. Claro, ahí también está el elemento de, pues claro, las interacciones sociales. Digamos, Patricia es hija de un hombre de pueblo con una mujer embera, ¿no? Patricia Tobón. Leonor Salavata, ella es de una comunidad arhuaca, que es una comunidad que se caracteriza también porque tiene unos procesos de mestizaje, ¿no? Unos procesos de mestizaje también con la sociedad occidental, digamos, como un poco en contraposición, por ejemplo, de los Kogi, que los Kogi sí uno puede decir que ellos son descendientes directos de los Tairona, ¿no? Ellos están más aislados, también tienen pero están mucho más aislados, entonces también están... Y Giovanni y Yuli del Cauca, de las comunidades allá, nazas ancestrales, sí, luchadores. Y comunidades que, digamos, que han luchado por la tierra, pero que también vienen de dinámicas que, digamos, dinámicas de desplazamientos grandes de población. Digamos, cuando llegó el Alcázar, él traía un montón de gente de Ecuador, sí, entonces ellos también llegaron ahí, los movieron, digamos, como ayudantes para comunidades enteras. Entonces, no solamente son el reflejo de formas de ver el mundo, sino también de que esas formas de ver el mundo no están quietas, cambian, ¿no? Siempre hay una interacción, siempre está el cambio ahí permanentemente. No es que los vamos a, digamos, el ejercicio de la antropología no es simplemente mirar, venga, estas características ahí que no se mueven, que no... Hubo una cosa que le pasó a una antropóloga norteamericana en el Perú,
ella estaba estudiando eso, las estructuras sociales, digamos, con esa idea de que eso no cambia o Se mantienen. se mantienen conservan. así y resulta que pues se fue el pueblito, un pueblo de la sierra, digamos, pueblos indígenas, digamos, pero pues con presencia campesina también, mestizas, y ella fue a escribir su etnografía, y resulta que sale la noticia de que aparece ahí Sendero Luminoso, fue el pueblo donde irrumpió Sendero Luminoso, entonces ella iba con la idea de que ahí no pasaba nada, y luego cuando esa noticia comienza a recordar que sí había unos detalles de cambio, unos detalles que ella no quiso ver, ¿sí? Que no le parecieron relevantes, que los dejó pasar, y resulta que sí iban, que estaban mostrando que ahí iba a pasar algo. Entonces Claro. ella hizo una reflexión después en un texto que se llamaba Missing the Revolution, perdiéndonos la revolución, O sea, sobre lo que ella no quiso ver por verlo lo estático, ¿no? Sí, es decir, los estudios antropológicos nunca se dirá que pueden ser terminales, ¿no? Son partes, son aportes que cada investigador va haciendo, que otros lo pueden confrontar, y eso es lo importante con la argumentación para la identificación de cosas que no se vieron en el momento con otras gafas. Iván, ya terminando este programa, ¿qué invitación le haría a los jóvenes, a los niños jóvenes que de pronto se interesen también por ingresar a los estudios de la antropología? Bueno, pues que cada hecho social es un hecho que merece ser investigado, ¿no? Si uno tiene sensibilidad por los temas sociales, pues uno puede realizar una investigación desde cosas que se considerarían elementales hasta cosas muy complejas, ¿no? Y porque el asunto pues el asunto social es algo que lo enriquece a uno muchísimo como persona, ¿no? Y ahí hay campo para muchos antropólogos que lleguen pues Sí, claro. hasta titularse para hacer tantos estudios, ¿no? ¿Sí? Tantos estudios, comprometerse con entidades promotoras de la investigación para ponerlos en la discusión en un país tan diverso como Colombia. Iván, le estamos agradeciendo por la participación en este programa de Diálogo de la Cumbre de Televisión. Gracias, Juvenal. Bueno, y nos vamos a ver en unas próximas caminatas por estos caminos reales de la provincia de Ricaurte y también de la provincia de Vélez. Y a ustedes como audiencia, desde luego, nuestro reconocimiento por estar presentes cada 8 días en Diálogo de la Cumbre Televisión. Nos vemos en un próximo programa.